Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quería comenzar una pequeña serie de videos explorando computadores japoneses anteriores a la masificación de Windows. Para esto no pretendo tanto ir en orden cronológico, sino que la idea es que vayamos revisando estos computadores en función de qué tanto interés nos podrían haber generado en Occidente. Debemos recordar que, al ser ordenadores exclusivos de Japón, la gran mayoría de los juegos no van a estar traducidos. Es por esto que partiremos revisando máquinas que estaban más orientadas a los juegos de arcade y de acción, y concluiremos revisando máquinas que están más orientadas a los RPGs o a las novelas visuales. En este sentido, de las máquinas que tengo en mi colección, quizás el mejor punto de partida sea el Sharp X68000. El X68000 fue un computador lanzado por la empresa Sharp en el año 1987. Las primeras versiones contaban con un procesador clónico del Motorola 68000 a 10 MHz y versiones posteriores llegarían hasta los 25 MHz. El modelo base contaba con 1 MB de RAM, expandible hasta los 12 MB. En cuanto al sonido, este sistema estaba equipado con un chip de sonido FM Yamaha 2151. Con respecto a las capacidades gráficas, este sistema era capaz de mostrar 256 colores en pantalla de una paleta de 65.536 y 128 sprites en pantalla simultáneamente, siendo cada sprite de 16 por 16 píxeles. Estas características técnicas convertían al X68000 en algo muy similar a los arcades de la época. De hecho, de acuerdo a una entrevista de principios de los 90 al director del juego Strider de Capcom, el X68000 habría sido la base de la plataforma CPS de Capcom, sobre la cual corrían títulos legendarios como Street Fighter 2. Más aún, esta máquina incluso habría sido utilizada dentro de Capcom para el desarrollo de juegos arcade de la época. Pero más allá de las características técnicas y la importancia histórica de esta máquina, ¿con qué juegos nos podemos encontrar? En primer lugar tenemos el Akumayo Drácula, o Castlevania como lo conocemos en Occidente. Esta es una reimaginación del Castlevania de Nintendo NES que aprovecha las capacidades del 68000 para introducir niveles rediseñados, mejores gráficos y una banda sonora exclusiva. Otro de los títulos notables del sistema es Shoren Sha, un shoot 'em up publicado en forma independiente en 1995 y que ha seguido recibiendo actualizaciones hasta el día de hoy. Este juego tiene una excelente jugabilidad y sorprende la fluidez con la que funciona, dada la gran cantidad de elementos en pantalla. También los gráficos y la música te incentivan a seguir practicando y a tratar de llegar cada vez más lejos en el juego. Tal como mencioné al principio del video, también nos encontraremos con varios títulos de Capcom, como por ejemplo Daima Kaimura o Ghouls and Ghosts como lo conocimos en Occidente, junto con Strider y Final Fight. Y como no podía faltar, también tendremos una versión de Street Fighter 2 muy similar al arcade, quizás con tiempos de carga levemente mayores, pero aún así muy fidedigna, al menos es lo que he podido apreciar.
Incluso se lanzó un port del Super Street Fighter 2 de CPS-2. Sin embargo, aquí sí es verdad que el procesador de 10 MHz se queda un poco corto, y será necesario un procesador de 16 o 25 MHz para realmente disfrutar de una experiencia similar al arcade. Y ya para ir cerrando esta sección, les dejo algunos fragmentos de otros juegos que me han llamado la atención y que suelo jugar cuando utilizo el X68000. Por último les quería mostrar cómo se ve un juego de X68000. Por lo que he podido ver, la mayoría de los juegos estaban publicados en formato disquete de 5 pulgadas, aunque también veremos algunos juegos publicados en formato disquete de 3 pulgadas para las máquinas más recientes. Sin embargo, lo que yo suelo utilizar para jugar hoy en día es este dispositivo que está acá. Este se trata de un aparato que me permite leer una tarjeta SD como si fuera un disco duro SCSI, ¿vale? El X68000 soportaba discos duros y de hecho soportaba discos duros externos también. Entonces lo que hace este aparato es leer una imagen de un disco duro de X68000 que está almacenada en la tarjeta SD y lo lee como si fuese un disco duro SCSI externo. Y nada, hasta acá el contenido del video, espero que les haya gustado. Si les interesan estos temas recuerden suscribirse, darle a like, que eso me ayuda mucho con el canal. Y nos vemos en el próximo, hasta luego.